Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente lo necesito. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Mert y Afra, el fin de un idilio que rompe corazones. Y sí, lo digo en serio, esto es algo que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento, especialmente a los fans de ellos. Es una noticia que resuena no solo en el mundo del espectáculo turco, sino a nivel internacional, ya que ambos actores han ganado popularidad en diversos mercados gracias a su talento y carisma. Para los que no los conocen, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son, o mejor dicho, eran, una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo. Hablo de dos personas con un talento increíble, con una química que traspasaba la pantalla, una química que se manifestaba en su trabajo y también, y sobre todo, en su vida personal. Una conexión que honestamente creíamos que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como dice el dicho, la vida es una caja de sorpresas, y vaya sorpresa que nos han dado. Una sorpresa agridulce que ha dejado un vacío en muchos corazones. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en esta noticia bomba. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, vamos a especular un poco, y vamos a tratar de entender qué pudo haber pasado. Prepárense para un viaje emocional, porque esto no es cualquier chisme, es una historia que toca el corazón de muchos. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del glamour y la fama, el amor y las relaciones pueden ser frágiles y vulnerables. Antes de que sigamos adelante y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te pierdas nada. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarás al tanto de todas las últimas noticias, chismes, análisis y mucho más. Ya somos una gran comunidad y me encantaría que te unieras. Aquí discutimos todo lo relacionado con el entretenimiento, analizamos a fondo las noticias, y compartimos opiniones sobre lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Así que suscríbanse, es gratis, y es la mejor forma de no perderse nada. Ok, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, el 1 de septiembre de 2025, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con la noticia de que Mert y Afra habían puesto fin a su relación. Imagínense el shock. Días antes, incluso semanas, todo parecía perfecto. Fotos en Instagram, comentarios cariñosos, eventos juntos. Parecía que su amor era indestructible. Parecían la pareja perfecta, la representación de un cuento de hadas moderno. Eran el ejemplo de cómo el amor puede surgir incluso en los sets de rodaje. La noticia se difundió como la pólvora, generando una ola de reacciones en cadena. Miles de fans desconsolados expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los memes comenzaron a circular, algunos graciosos, otros bastante sentimentales. Y por supuesto, los medios de comunicación se lanzaron a investigar, intentando desentrañar los detalles de esta sorprendente ruptura. Los titulares inundaron las portadas de las revistas, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y debates. La noticia obviamente tiene muchísimos interrogantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo una discusión? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Los representantes de ambos actores emitieron comunicados muy breves, pidiendo respeto por su privacidad y evitando dar detalles sobre las causas de la ruptura. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. Es comprensible que pidan privacidad, pero la falta de información solo genera más preguntas y teorías. En este momento, lo único que tenemos son rumores, especulaciones y conjeturas. Los fanáticos más entusiastas y los periodistas más curiosos han comenzado a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales, cada gesto, buscando pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Han revisado entrevistas antiguas, analizado el lenguaje corporal en eventos públicos, y han intentado reconstruir la historia a partir de migajas de información. Algunos sugieren que la intensa agenda de trabajo de ambos actores, con proyectos separados y largas jornadas de rodaje, podría haber afectado la dinámica de la relación. La distancia, el estrés, las presiones del trabajo, factores que lamentablemente pueden poner a prueba cualquier relación.
La industria del entretenimiento es exigente y a menudo implica sacrificar tiempo y energía personal. Es difícil mantener una relación sólida cuando se pasa tanto tiempo fuera de casa, trabajando en diferentes lugares y con diferentes personas. Otros apuntan a la posible intromisión de terceras personas. Los rumores sobre relaciones sentimentales son comunes en el mundo del espectáculo y a menudo se generan especulaciones sobre posibles infidelidades. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. La especulación es inevitable, pero es importante ser cautelosos y no caer en el sensacionalismo sin fundamentos. Hay quienes incluso hablan de una estrategia de marketing, una forma de generar más interés en sus próximos proyectos. Aunque sinceramente no creo que esta sea la razón. La ruptura parece genuina, y el dolor de los fans, que se ha manifestado en redes sociales, también parece ser real. Sería cruel y deshonesto jugar con los sentimientos de las personas de esa manera. Además, Mert y Afra tienen suficiente talento y popularidad para no necesitar recurrir a trucos publicitarios tan drásticos. En cualquier caso, lo que está claro es que esta noticia ha impactado a todos. Mert y Afra eran una pareja que inspiraba a muchos. Eran un ejemplo de amor, de éxito y de complicidad. Ver su relación terminar de esta manera, sin una explicación clara, es algo que duele. Duele porque nos recuerda que incluso las historias de amor más bonitas pueden tener un final inesperado. Duele porque nos identificamos con ellos, con sus alegrías, con sus triunfos y también, en cierta medida, con su dolor. La química entre Mert y Afra no se limitaba a la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo reflejaba una profunda conexión y afecto. Era evidente que se amaban, y eso hacía que su relación fuera aún más especial. El público sentía que era testigo de un amor verdadero, un amor que trascendía las cámaras y los reflectores. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es muy probable que los paparazzi los persigan a todas partes, intentando obtener alguna declaración, alguna imagen que revele más detalles sobre lo que ocurrió. Es probable que comiencen a surgir rumores sobre nuevas relaciones, sobre posibles reconciliaciones. Todo es posible. La vida de los famosos se convierte en un circo mediático después de una ruptura como esta. La presión, la curiosidad y el afán de conseguir la primicia hacen que los paparazzi se conviertan en una sombra constante. Lo que sí espero es que ambos encuentren la paz y la felicidad. Que puedan superar este difícil momento de la mejor manera posible. Y que aunque su relación romántica haya terminado, sigan siendo exitosos en sus carreras y mantengan una relación de respeto mutuo. Es fundamental que puedan mantener una relación cordial, tanto por su propio bienestar como por el bienestar de sus fans. Mientras tanto, los fans, como nosotros, tendremos que esperar. Tendremos que leer entre líneas, analizar cada detalle y, sobre todo, ser pacientes y respetuosos. No debemos olvidar que detrás de todo esto hay personas, con sentimientos, con emociones. No somos dueños de sus vidas privadas. El respeto es fundamental en estos momentos. Debemos recordar que Mert y Afra son seres humanos, con derecho a su privacidad y a su tranquilidad. Yo personalmente creo que es importante respetar el silencio y la privacidad de Mert y Afra en este momento. No deberíamos presionar para obtener respuestas que quizás no estén listos para dar. Debemos darles tiempo para sanar y para reconstruir sus vidas. La empatía es la clave. Debemos ponernos en su lugar y comprender lo difícil que debe ser esta situación. También es importante recordar que las relaciones, incluso las más perfectas, a veces terminan. No siempre hay un culpable, no siempre hay una explicación lógica. A veces simplemente las cosas cambian, las personas cambian y los caminos se separan. La vida está llena de cambios y las relaciones no son inmunes a ellos. Es importante aceptar que las cosas no siempre duran para siempre. Lo importante es aprender a respetar esas decisiones, a aceptar que las cosas no siempre salen como uno espera, y a seguir adelante. Y por supuesto a seguir apoyando a Mert y Afra en sus carreras profesionales, independientemente de su situación sentimental. Debemos recordar que son talentosos y merecen nuestro apoyo en sus proyectos futuros. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta noticia? ¿Qué crees que pudo haber pasado? ¿Crees que algún día sabremos la verdad? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando sean respetuosas. Compartamos nuestras ideas y perspectivas sobre este tema. En resumen, hemos hablado sobre la impactante noticia de la ruptura de Mert y Afra. Hemos analizado la información disponible, hemos especulado sobre las posibles causas y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad. Es un momento difícil para los fans, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y la importancia de la empatía. La ruptura de una pareja tan querida es un recordatorio de la fragilidad de el amor y la complejidad de las relaciones humanas. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, pero también implacable. La fama, el éxito y la exposición mediática pueden ser tanto una bendición como una carga. Es importante recordar que detrás de las cámaras, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos explorando los temas más interesantes del mundo del entretenimiento. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas. Y nosotros estaremos aquí para comentarlas juntos. Hasta la próxima. Estén atentos a las noticias, y síganme en mis redes sociales para no perderse ninguna actualización. Los quiero.